Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel Sánchez, yo soy estudiante del doctorado en Educación Multimodal y en este video vamos a revisar algunas sugerencias para escribir un artículo científico. Pues bien, antes de comenzar me gustaría compartirte que el artículo es una parte inseparable de la investigación, es el resultado justamente de nuestro proceso, de nuestro proyecto de investigación, en donde podemos compartir y dar a la luz pública los resultados de este. Por lo tanto, una investigación no culmina sino hasta que desarrollamos este artículo científico y lo compartimos a la comunidad. Algo importante que también debemos precisar es que en investigación lo que no está escrito no existe. Por lo tanto, debe de estar a disposición de personas que estén interesadas sobre la temática y podamos compartirlo. En un momento más vamos a revisar algunas de las características que cubre un artículo científico. Antes de continuar para revisar el artículo científico y su estructura, me gustaría compartir algunas consideraciones en las que nos basamos para desarrollar este texto. En ese sentido, nos apoyamos en el texto de Murillo Martínez y Belavi, en donde nos concentraremos en abordar lo que se entiende por publicación científica. Es decir, un documento que comunica el proceso y los resultados de una investigación científica que desde luego sigue el método científico en investigación y como tal en su estructura y organización sigue el proceso de investigación. El objetivo de un artículo científico es comunicar el proceso y los resultados de la investigación. Siguiendo a Camps, todo artículo científico va a presentar tres características. La primera es que es público, es decir, es posible acceder al documento. La segunda es que es controlado, la comunidad científica lo puede aceptar o rechazar. Y la tercera es que es ordenado en su redacción y se sigue una estructura técnica definida. Por su parte, Castelló nos advierte que en las investigaciones sobre el proceso de composición ponen de manifiesto que casi nunca un buen texto es fruto de una única versión ni el resultado de un proceso que es simple o plácido. Esto nos ayuda a, de alguna forma ir asentando la idea de que esto es un proceso que al final es recursivo, es un proceso complejo y en el que son frecuentes las idas y venidas. En ese sentido, y como bien vale la pena mencionarlo, casi nunca las primeras versiones de un artículo científico son las versiones finales. Entonces, pues deberíamos tener mucha como consideración en ese sentido y no pues frustrarnos o exigirnos de más en este proceso. Es parte del crecimiento, del desarrollo y de la habilidad pues de la escritura que vamos a ir desarrollando sobre la marcha. Pues bien, ahora sí, vamos a ir revisando esta composición de acuerdo a la estructura de nuestro artículo científico. Algunas de las preguntas que comúnmente nos hacemos a la hora de desarrollar un artículo científico es la extensión. Y en ese sentido, algunas precisiones que nos comparten los autores es que la extensión va a ir de acuerdo también tomando en consideración las limitaciones que ponga la revista a la que vamos a enviarlo. Y en ese sentido nos sugiere que es pertinente que tengamos en mente antes de desarrollar toda la composición del artículo, que tengamos en mente a qué revistas nos gustaría dirigir nuestro escrito. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer una investigación previa de cuáles serían estas reglas, estas limitaciones que la propia revista o revistas que tenemos en consideración, pues ya tienen preestablecidas. Otro punto importante es que presentemos las ideas de forma estructurada, organizada y bien escrita. Esto es una condición fundamental para desarrollar un buen artículo científico. Pues bien, ahora sí, revisemos con más detenimiento cómo se organiza la escritura científica.
Pues bien, todos los artículos científicos deben estar estructurados según el formato llamado IMRID, que hace referencia a la introducción, metodología, resultados y discusión. Estas siglas hacen referencia, como lo acabo de mencionar, a la introducción, que da respuesta a qué se estudia, el método nos da respuesta a cómo se estudia el problema de investigación, los resultados, que nos ayuda a comprender cuáles fueron los hallazgos, y por último a la discusión, que significa cómo podemos interpretar esos resultados. Sin embargo, esta organización se hace extraña para los artículos de investigación educativa, esencialmente en dos elementos. En primer lugar, la introducción, ya que en la introducción no solamente recogemos el problema de investigación, sino también hacemos una revisión de la literatura que sirve como marco teórico y que apunta sobre qué se ha estudiado sobre el problema de investigación, cómo y qué se ha encontrado. Y en segundo lugar, el significado del término discusión, que no se corresponde completamente con el usado en educación, que se parece más a lo que llamamos conclusiones y en efecto suele referirse a este apartado. Con ello, un buen artículo tendría las siguientes partes: introducción o presentación, marco teórico o revisión de la literatura, estado de la cuestión o estado del arte, método o procedimiento, resultados, discusión, conclusiones y referencia. Por lo tanto, se le podría llamar IRMRDIC o IMRIC según corresponda. De esta forma, una estructura que podría ser apropiada para un artículo de investigación educativa estaría compuesta por estos elementos: introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencia. Antes de redactar un artículo, es importante que tengamos muy claro la extensión aproximada que ocupará cada una de estas partes. Para hacernos una idea general, podemos considerar habitual una extensión de 8,000 palabras en una letra normal de trabajo, y dependiendo de la cantidad de cuadros, gráficos y figuras que tengamos, podemos considerar entre 23 y 25 páginas. Pues bien, revisemos ahora cada una de estas partes que acabamos de nombrar. La introducción y revisión de literatura, que podemos incluir en este apartado, suele ocupar un 20% del total del artículo. Si la introducción está separada, ocupa un 4% y la revisión de la literatura un 16% aproximadamente. Ello significa que para un artículo de 25 páginas promedio, dedicaremos una página a la introducción y 4 páginas a la revisión de la literatura, o 5 páginas si el apartado introductorio no está separado. El método nos ayuda a describir detalladamente el procedimiento de nuestro estudio. Es uno de los objetivos del artículo, y una buena cifra promedio de extensión es del 17%, lo que significa una no despreciable cantidad de 4 páginas de acuerdo a este ejemplo de 25 páginas totales. En cuanto a los resultados, son la parte esencial del artículo y por ello a la que más extensión se le dedica, pues alcanza aproximadamente un 35% del total. Ello significa que si un artículo tiene 25 páginas, unas 9 estarían dedicadas a este apartado. En cuanto a la discusión y conclusiones, aproximadamente 4 páginas de un texto de 25, es decir, el 17%. Un buen artículo se caracteriza ineludiblemente por unas buenas conclusiones. Y por último, las referencias, 12%, lo que significa aproximadamente 3 páginas. Esa extensión permite un número de referencias de entre 40 y 45 autores, aunque, como es lógico, dependerá del artículo y de su contenido.
Bien, ahora hablemos sobre el estilo. Pues bien, en cuanto al estilo, lo que tendríamos que considerar en primera instancia es que debemos que en una investigación, en un proceso de composición, debemos de comunicar de forma precisa los resultados de la investigación. Hay que primar la legibilidad lingüística. Ello implica usar frases cortas con estructuras gramaticales sencillas. La organización del artículo en párrafos debe ser armónica. Hay que pensar en párrafos de unas 10 líneas y, bueno, si son demasiado largos, pueden añadir una injustificada complejidad a la lectura. El tiempo verbal es el presente, de forma que debe de decirse los ejemplos de la investigación son y no referirnos a eran o serán. Entonces, de esta forma, el tiempo verbal es importante. También debe describirse en primera persona del plural o en impersonal, pero intentando que haya una coherencia en todo el texto. Con esta investigación pretendemos o con esta investigación se pretende. Aun cuando una sola persona firma el artículo, siempre hay un equipo de personas que ha contribuido de una u otra forma. Y una última sugerencia es que se debe de implicar, debemos implicarnos especialmente a quien escribimos sobre educación. Entonces, en ese sentido va a ser importante que cuidemos el lenguaje sexista. Ahora bien, también es importante que el artículo cuente una historia, un relato. Desde la primera frase en la que atraemos la atención del lector o lectora con una idea impactante, hasta la última línea donde cerramos el artículo con una expresión optimista. Córdoba insiste en que el autor o autora debe de releer su texto varias veces para asegurarse de que no quedaran incoherencias, datos sin suficiente análisis, textos sin evidencia empírica o argumentos insuficientes y sobre todo que no haya errores de composición o redacción. Pues bien, pasemos ahora a revisar lo relativo a la organización de la escritura. Parece claro, pero sin investigación no hay publicación. Pero sin publicación tampoco finaliza la investigación. Aunque la función principal del artículo es comunicar, la escritura sirve para pensar. Es una herramienta privilegiada de reflexión. Lo primero y más importante, las primeras palabras de nuestro artículo han de dedicarse a formular adecuadamente los objetivos de la investigación. Los objetivos son la piedra angular de nuestro artículo. La introducción, los resultados y las conclusiones han de girar en torno a ellos. La mayoría de equipos de investigación comienza a redactar el artículo por los resultados. En un artículo cuantitativo, es muy habitual empezar por la elaboración de los cuadros y gráficos esenciales del trabajo. A partir de ahí, organizar el texto en subapartados en función de los objetivos y el siguiente paso suele hacerse para redactar la metodología del estudio, siempre ligado a los objetivos y con ello a los resultados. El marco teórico y los resultados aportan los elementos básicos para elaborar la discusión y las conclusiones. Tras ello, redactamos el marco teórico. Escribir una introducción provocadora, repasar el título y elaborar el resumen. Identificar las palabras clave e incluir los agradecimientos. En función de la calidad del artículo resultante, se elegirá una revista u otra. Las limitaciones de la revista en cuanto a la extensión permitida del texto influirán en el proceso de redacción, de modo que la decisión tampoco debe dejarse para el final. Pocas cosas hay más frustrantes que tener 8,000 palabras bien escritas y tener que borrar un 25% de las exigencias editoriales. De ahí la importancia que desde un principio, como habíamos mencionado anteriormente, podamos tomar en cuenta cuáles serían las revistas a las que nos gustaría mandar nuestros artículos. Pues bien, revisemos ahora la importancia del título. En ese sentido,
algo que tenemos que tomar en consideración es pues que un buen título promoverá su lectura y con ello aumentará su impacto. Existen dos consideraciones principales al tratar sobre este tema: la precisión y el atractivo. Mientras que la primera es indispensable, la segunda es recomendable. Un buen consejo es intentar que el título esté entre 8 y 15 palabras. El título no es un resumen de la investigación, sino un descriptor de la misma. Pensemos que al final es la etiqueta del texto. Puede ser útil pensar: si alguien busca en Internet, ¿qué palabras usaría? ¿Le atraería la lectura del artículo? Últimamente está de moda el uso de subtítulos. No es una mala estrategia, pero se podría pensar si es la mejor. Algunas buenas prácticas: use los descriptores, las palabras claves por las que quiera que lo identifiquen, solo contenga palabras que contribuyan a su significado, que esté impecablemente escrito y se entienda por sí solo, que sea claro, breve y conciso, lo más preciso posible y descriptivo. Consiga ese carácter de etiqueta que sea atractivo. Ahora bien, algunas malas prácticas que debemos evitar es que sea demasiado localista, tanto que no atraiga a nadie su lectura, pero también ser tan genérico que no aporte nada. Que sea un resumen del texto, que incluya abreviaturas o siglas o bien acrónimos poco conocidos, que sea excesivamente largo, y también hay que evitar inicios como estudio de, investigación sobre, análisis de los resultados de, pues estas acciones son inherentes al procedimiento científico, de modo que no aportan información relevante. Muy bien, ahora revisemos para terminar el tema de la autoría. En cuanto a la autoría, tendríamos que tomar en consideración cuántos firman, quiénes firman y en qué orden. Vamos a defender el principio de que se sugiere que firmen solamente quienes han trabajado en el artículo y en orden de importancia según la labor que hayan realizado. Una norma no escrita indica un máximo de 3 autores, pero lo cierto es que tenemos una tendencia egocéntrica de pensar que son mejores los artículos firmados por una sola persona. Y ahí viene la pregunta: ¿quién firma primero? La respuesta debería ser sencilla. Firma primero el que hace más, la persona que hace más. En ese sentido, Torres Salinas y Cabezas Clavijo consideran mejor que al iniciar el artículo se verbalice quiénes serán los autores y no dejarlo para el final. Eso sí, el orden de la autoría se establecerá según la implicación que finalmente haya demostrado cada firmante. Pues bien, hasta aquí estas son algunas de las consideraciones que quería compartirte para el desarrollo de tu artículo científico. Si bien no son las únicas, mi sugerencia es que puedas apoyarte en la bibliografía que aquí te comparto, que es en la que me basé para la elaboración de este video, para que puedas ampliar la información y con ello puedas tener mejores elementos para poder desarrollar tu composición de artículo científico. Por mi parte, eso es todo y te quiero dar las gracias por tu atención.